En Monterrey, una ciudad vibrante pero también marcada por contrastes sociales, vivía Rosa Herrera, una mujer de 67 años que había dedicado toda su vida a cuidar de su familia. Rosa era conocida en su barrio como una persona generosa, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara, pero en su propio hogar la realidad era distinta. Sus hijos, ya adultos, habían construido sus propias vidas y poco a poco se habían distanciado, recordándola apenas en cumpleaños o en fechas de conveniencia. Rosa, aunque sentía el vacío, se consolaba pensando que cuando realmente los necesitara, ellos estarían a su lado. No imaginaba que la vida la pondría a prueba de la forma más dolorosa. Una mañana cualquiera, Rosa despertó con un dolor de cabeza insoportable, un dolor que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Al principio pensó que era una migraña común, producto del cansancio y la falta de descanso, pero la intensidad creció tan rápido que apenas podía mantenerse en pie. Sus manos temblaban. Al intentar alcanzar el teléfono, logró llamar a una vecina cercana, quien, alarmada por su voz entrecortada, decidió llevarla de inmediato al hospital. Rosa no tenía fuerzas para discutir ni para explicar mucho. Solo pudo asentir, agradecida y asustada al mismo tiempo. Al llegar al hospital, el ambiente frío y las luces blancas intensas la hicieron sentirse aún más frágil. Fue ingresada con urgencia y los médicos le practicaron algunos exámenes, advirtiendo que debía permanecer bajo observación. Acostada en aquella cama dura, rodeada de máquinas que pitaban, Rosa sintió que necesitaba escuchar una voz conocida, una palabra de aliento. Pensó en sus hijos, en cómo siempre había estado para ellos, en los sacrificios que hizo para criarlos. Con el corazón esperanzado tomó su celular y comenzó a marcar. Lo que no sabía es que esa noche no recordaría por el amor recibido, sino por el vacío más doloroso. Antes de continuar, dime, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Rosa? ¿Habrías corrido al hospital si tu madre te llamara en un momento de desesperación? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios, a compartir esta historia con alguien que necesite reflexionar sobre el valor de la familia y a suscribirte al canal para más relatos como este que nos tocan el alma. Su primer intento fue con Esteban, su hijo mayor, quien vivía a pocos kilómetros de allí. Rosa marcó su número con dificultad y cuando él contestó, su voz sonaba apurada, casi molesta. «Mamá, estoy en medio de una reunión. No puedo salir ahora. Seguro no es tan grave, quédate tranquila. Los médicos saben lo que hacen». Rosa tragó saliva y trató de explicarle que se sentía muy mal, pero Esteban ya había cortado la llamada. El silencio en el auricular fue más doloroso que el propio dolor de cabeza. Ella se quedó mirando la pantalla del teléfono, preguntándose cómo alguien a quien había dado tanto podía ser tan indiferente en un momento así. Con el alma encogida, decidió llamar a Mariana, su hija menor, siempre tan ocupada con sus propios problemas. Cuando al fin contestó, Rosa escuchó la música alta de fondo, risas y voces. Mariana estaba en una fiesta. «Mamá, ¿ahora? ¿De verdad? No puedo ir al hospital, estoy ocupada. Además, seguro exageras, siempre te preocupas de más». Rosa intentó insistir, pero su hija ya había terminado la conversación con un «Mañana hablamos, cuídate». La anciana se quedó mirando el techo blanco, sintiendo que las paredes del hospital la aplastaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a llorar. No quería que las enfermeras la vieran derrotada. El tercer intento fue con Ricardo, su hijo del medio, que siempre decía estar muy ocupado con su trabajo. Esta vez ni siquiera atendió. Mandó un mensaje automático. «No puedo hablar ahora, deja tu recado». Rosa le dejó una nota de voz con voz entrecortada. «Hijo, estoy en el hospital, me siento muy mal, necesito verte». Pasaron los minutos, 1 hora, 2, y no hubo respuesta. La anciana apretó el teléfono contra su pecho, como si al hacerlo pudiera aliviar el abandono. Sus hijos, aquellos por quienes había luchado toda la vida, parecían tener cosas más importantes que su salud y su vida. La enfermera que la atendía, al ver la tristeza en su mirada, intentó consolarla. «No se preocupe, señora, aquí estamos para cuidarla», le dijo con voz cálida.
Pero Rosa sabía que el amor de un desconocido, por más sincero que fuera, no reemplazaba el calor de sus propios hijos. Aún así, agradeció esas palabras porque en ese instante eran lo único que la mantenía fuerte. Decidió probar una última llamada, esta vez a una de sus nueras, esperando que al menos ellas tuvieran la empatía de acudir. Marcó el número de Laura, esposa de Esteban, con cierta esperanza. Laura contestó rápido, pero su voz sonaba irritada. «Rosa, estoy con los niños. No puedo dejarlos solos. Además, Esteban ya me contó que llamaste, y si él dice que no es nada, entonces no lo es. No dramatices, por favor». Cada palabra era como un cuchillo en el corazón. Rosa sintió que le faltaba el aire. No solo la ignoraban, sino que además la acusaban de exagerada. Colgó despacio, con el corazón roto. ¿Cómo podía ser que nadie entendiera la gravedad de su situación? ¿Acaso había criado a sus hijos para que la abandonaran de esa manera? En ese momento, un recuerdo la golpeó con fuerza. Tantas noches en vela cuidando fiebres, preparando comida con lo poco que tenía, trabajando horas extras para pagar estudios y caprichos. Recordó cómo se privaba de ropa nueva para comprarles lo que pedían, cómo ahorraba cada moneda para darles un futuro mejor. Y ahora, cuando ella necesitaba lo más mínimo, una visita, una mano que le sostuviera la suya, ellos no podían darle ni eso. Una mezcla de tristeza y rabia comenzó a crecer en su pecho, pero aún le quedaba una chispa de esperanza. Decidió llamar a una última persona, alguien a quien nunca habría imaginado acudir. Marcó el número de Carmen, una vecina que en más de una ocasión había intercambiado favores simples: cuidar plantas, traer pan del mercado, vigilar la casa cuando Rosa viajaba. Carmen contestó de inmediato, y al escuchar la voz temblorosa de Rosa, no lo dudó ni un segundo. «Voy para allá, no se preocupe. No está sola». Esa frase, tan sencilla, tuvo el poder de calmar su corazón. Por primera vez en esa noche, Rosa sintió que alguien realmente se preocupaba por ella, aunque no compartieran lazos de sangre. Cerró los ojos y suspiró, permitiendo que una lágrima resbalara por su mejilla, no de tristeza, sino de alivio. Cuando Carmen llegó al hospital, lo hizo con paso firme y un rostro lleno de preocupación genuina. Traía consigo una bolsa con agua, un suéter y algunos artículos de aseo, como si se preparara para quedarse toda la noche si era necesario. Rosa no pudo evitar sonreír, aunque débilmente. La presencia de aquella mujer, que en teoría no le debía nada, significaba más que todas las excusas y rechazos que había recibido de su propia familia. En ese instante, comprendió que la verdadera familia no siempre está definida por la sangre, sino por los actos y la disposición de estar presentes en los momentos más difíciles. Carmen se sentó junto a la cama, tomó la mano de Rosa y le habló con ternura, como si de verdad fuera parte de su familia. «No se preocupe, yo estoy aquí, no voy a dejarla sola». Esas palabras, tan sencillas y tan poderosas, hicieron que Rosa rompiera en llanto. No era debilidad, era la liberación de todo el dolor acumulado por la indiferencia de sus hijos. En el silencio de la sala, el sonido de sus sollozos se mezclaba con el pitido de las máquinas. Carmen la abrazó con fuerza, transmitiéndole una seguridad que había estado buscando en vano entre sus propios hijos. Mientras tanto, los minutos pasaban y ninguno de los hijos de Rosa aparecía. Ni una llamada, ni un mensaje, solo el silencio absoluto. Rosa pensaba en lo irónico de la situación. Había educado a sus hijos con el ejemplo del sacrificio y el amor, y ahora todos parecían haberse olvidado de lo que realmente significaba estar unidos como familia. En cambio, era una vecina la que encarnaba esos valores, sin esperar nada a cambio. La vida, en su crudeza, le estaba mostrando quién era quién en realidad. Los médicos entraron para revisar sus signos vitales y explicaron que el dolor de cabeza podría estar relacionado con una subida brusca de la presión arterial. Había riesgo de complicaciones serias si no seguía bajo observación. Rosa escuchaba en silencio, asintiendo lentamente, mientras apretaba la mano de Carmen como si esa fuera su única ancla. Los doctores, sorprendidos por la devoción de aquella mujer que la acompañaba,
Asumieron que era su hija. Carmen no los corrigió. Se limitó a sonreír y a sentir, porque en el fondo estaba cumpliendo un papel que la familia de Rosa había decidido abandonar. En medio de la noche, Rosa volvió a mirar su celular. Las últimas llamadas aún estaban en la pantalla, como testigos mudos de su soledad. Sintió la tentación de volver a marcar, de insistir una vez más, pero se contuvo. Ya no quería rogar por la atención de quienes no querían dársela. Su dignidad pesaba más que el abandono. En cambio, comenzó a pensar en todas las veces que había ignorado las señales de egoísmo en sus hijos, justificándolos, excusándolos. Ahora, en esa cama de hospital, entendía que había confundido amor con costumbre. El silencio de la sala fue interrumpido por el sonido de un mensaje entrante. Por un segundo, Rosa sintió esperanza, pero cuando abrió la notificación, vio que era un mensaje publicitario de una tienda de ropa. Una carcajada amarga escapó de sus labios. Carmen la miró, preocupada, pero Rosa le explicó la ironía del momento. Aquello era un símbolo de lo que su vida se había convertido, esperando lo que nunca llegaba, aferrándose a ilusiones vacías. El dolor de cabeza seguía allí, pero ahora lo acompañaba una nueva claridad. Al amanecer, Rosa apenas había dormido. Los pasillos del hospital se llenaban de movimiento, enfermeras entrando y saliendo, pacientes quejándose. Carmen seguía allí, incansable, con los ojos enrojecidos de no dormir, pero firme a su lado. Rosa, entre susurros, le agradeció. «No sé qué habría hecho sin ti esta noche». Carmen le acarició la frente y respondió: «No tienes que agradecerme nada, Rosa. A veces la vida pone a las personas correctas en los momentos más difíciles». La anciana cerró los ojos, dejando que esas palabras la envolvieran como un manto de consuelo. Al mediodía, una de las enfermeras comentó en voz alta que había visto a muchos pacientes pasar por situaciones similares, abandonados por sus familias. «Es triste, pero pasa más de lo que imagina», dijo mientras acomodaba la intravenosa. Rosa la escuchó y sintió un escalofrío. No era solo su historia, era una realidad común para muchas personas mayores. Ese pensamiento le dio fuerzas para no sentirse una víctima aislada, sino alguien que podía aprender una lección dura, aunque dolorosa, sobre la verdadera naturaleza del amor y la lealtad. Rosa decidió entonces que ya no quería seguir esperando. Si sus hijos aparecían, bien, pero si no lo hacían, también. Tenía a Carmen, y eso era suficiente. El cariño sincero de esa mujer le devolvía la esperanza. En su mente, comenzó a reorganizar las prioridades de su vida. No quería seguir persiguiendo la atención de quienes no la valoraban. A partir de ese momento, se prometió, se rodearía de quienes demostraran con hechos que la querían, aunque no llevaran su misma sangre. Esa resolución la fortaleció más que cualquier medicina. A media tarde, Carmen salió un momento a comprarle algo de comer. En ese instante, Rosa volvió a mirar su celular, como un reflejo automático. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. El vacío era absoluto. Sin embargo, ya no dolía tanto como antes. Era como si el cariño de Carmen hubiera creado un escudo contra la indiferencia. Rosa respiró hondo y pensó en lo extraño que era el corazón humano. Podía quebrarse y, al mismo tiempo, encontrar maneras inesperadas de recomponerse. Ella había comenzado esa noche rota, pero ahora sentía que algo nuevo estaba naciendo en su interior. Cuando Carmen regresó con una sopa caliente y un pan recién horneado, Rosa no pudo evitar sonreír. Aquel gesto sencillo tenía más valor que todas las promesas incumplidas de sus hijos. Comió despacio, con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por gratitud. La vida le estaba enseñando que la verdadera riqueza no estaba en tener muchos hijos, ni en la sangre compartida, sino en los lazos que se construyen con actos de amor. Y esa noche, Rosa supo que había encontrado en Carmen mucho más que una vecina. Había encontrado familia. En los días siguientes, Rosa comenzó a notar cómo su cuerpo respondía lentamente al tratamiento. La presión arterial se estabilizaba y el dolor de cabeza disminuía poco a poco. Sin embargo, la herida en su corazón seguía abierta. Cada mañana, esperaba al menos una visita, una llamada, una señal de sus hijos.
Pero el teléfono seguía en silencio, como si ellos no existieran. Carmen, en cambio, aparecía todos los días con flores frescas o pequeñas cosas para alegrar su estadía. La diferencia entre una y otra actitud era tan brutal que Rosa ya no necesitaba más pruebas. Su familia de sangre la había abandonado. Una tarde, el médico de guardia se acercó a Rosa y le explicó que necesitaría algunos estudios adicionales para descartar complicaciones. Carmen, que estaba presente, inmediatamente se ofreció a acompañarla. «No quiero que esté sola en esto», dijo con firmeza. Rosa, conmovida, aceptó. Mientras caminaban por los pasillos del hospital, Rosa no podía evitar pensar que aquella mujer estaba cargando un papel que nunca le correspondió, pero que desempeñaba con más amor y responsabilidad que sus propios hijos. Era una lección dura, pero clara. En el estudio, Rosa debía permanecer quieta mientras los médicos hacían las pruebas. Carmen la miraba desde una esquina, transmitiéndole confianza solo con su presencia. Rosa pensó en cómo, cuando sus hijos eran pequeños, ella solía sentarse al lado de sus camas cuando estaban enfermos, cuidándolos noche y día. Ahora, ese ciclo parecía invertido. Ella era la vulnerable, y nadie de su sangre estaba allí para devolverle siquiera una fracción de ese cuidado. En cambio, una vecina, casi una extraña, estaba haciendo por ella lo que ellos se negaban a hacer. Cuando regresaron a la habitación, Rosa tomó la decisión de no volver a marcarles. El dolor de la indiferencia ya era demasiado. Decidió que, si alguno aparecía, sería por voluntad propia, no porque ella los buscara. Carmen aplaudió esa decisión y le aseguró que no estaba sola. «Hay familias que nacen del corazón, no de la sangre», le dijo. Rosa cerró los ojos y dejó que esas palabras se grabaran en su alma. Era como si alguien le hubiera arrancado una venda que había llevado por años. La noticia de que Rosa estaba hospitalizada empezó a circular entre algunos vecinos del barrio, no por los hijos, sino por Carmen, que pedía oraciones y apoyo. Algunos vecinos se acercaron al hospital a visitarla, llevando pequeños obsequios y palabras de aliento. Rosa se sorprendió al ver tantas caras conocidas mostrándole cariño, mientras sus hijos seguían ausentes. Fue entonces cuando entendió que la comunidad que había cultivado con amabilidad y respeto a lo largo de los años era más real y sólida que la sangre que la había traicionado. Uno de los vecinos, don Ernesto, un hombre mayor con el que Rosa solía conversar en la tienda, se sentó a su lado y le dijo: «No se preocupe, doña Rosa, todos aquí la queremos. Usted no está sola». Esas palabras, cargadas de sinceridad, le provocaron un nudo en la garganta. En ese momento, sintió que tenía más familia en esos amigos que en sus propios hijos, y aunque dolía, también era un consuelo saber que no estaba completamente abandonada en el mundo. A medida que los días pasaban, Rosa se fue fortaleciendo físicamente, pero también espiritualmente. Aprendió a valorar más los gestos pequeños de cariño y a dejar de lado las expectativas que tanto dolor le habían causado. Cada sonrisa de Carmen, cada visita inesperada de un vecino, era un recordatorio de que aún había bondad en el mundo. Empezó a darse cuenta de que su historia no era una tragedia, sino una oportunidad de renacer con nuevas prioridades y nuevas personas a su lado. Un domingo por la mañana, mientras Rosa desayunaba sentada en la cama, Carmen le trajo una sorpresa: un álbum con fotos que los vecinos habían reunido, recordando momentos de la vida en la comunidad. Allí estaba ella en fiestas del barrio, ayudando a organizar eventos, cuidando a los hijos de otros cuando lo necesitaban. Rosa lo miraba emocionada, entendiendo que esas imágenes eran prueba de que su vida había tenido sentido, de que había sembrado amor en lugares donde ahora florecía. Esa era su verdadera herencia. Rosa acarició las fotos con lágrimas en los ojos y le dijo a Carmen: «He pasado tanto tiempo sufriendo por lo que no tengo, que olvidé agradecer lo que sí tengo». Carmen le sonrió y respondió: «Nunca es tarde para empezar a verlo con claridad». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Rosa. Era como si de repente la vida le hubiera dado una segunda oportunidad de redescubrirse, de dejar de perseguir el afecto de quienes no lo valoraban y de abrazar el cariño genuino de quienes sí estaban presentes.
Con el paso de los días, la salud de Rosa mejoró notablemente. Los médicos confirmaron que pronto podría regresar a casa. Carmen se ofreció a organizar todo para su regreso, incluso movilizando a los vecinos para que ayudaran a preparar su hogar y asegurarse de que no le faltara nada. Rosa, conmovida hasta lo más profundo, entendió que había encontrado en Carmen una hija de corazón, una familia verdadera. Esa certeza la llenó de paz y esperanza, más de la que había sentido en muchos años. El día de su alta llegó más rápido de lo que Rosa esperaba. Los médicos le dieron instrucciones para seguir con su tratamiento en casa y recomendaciones de descanso. Carmen estaba allí, puntual, con una bolsa llena de víveres y una sonrisa que le iluminaba el rostro. Mientras caminaban hacia la salida del hospital, Rosa sentía un nudo en la garganta. No era solo la emoción de volver a casa, sino la certeza de que, aunque sus hijos no habían aparecido, no se marchaba sola. Alguien había elegido quedarse a su lado. Al llegar al barrio, Rosa se llevó una grata sorpresa. Carmen, junto con varios vecinos, había organizado una pequeña bienvenida frente a su casa. Habían limpiado el patio, arreglado las plantas y colocado un cartel que decía: «Bienvenida, Rosa, te queremos». Al ver eso, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Se dio cuenta de que el vacío que había sentido en el hospital no era por falta de amor, sino porque lo estaba buscando en el lugar equivocado. El amor siempre había estado allí, en la comunidad que la rodeaba. Rosa entró a su hogar con pasos lentos, apoyándose en Carmen. Todo estaba en orden: la cama limpia, la cocina abastecida, la casa llena de calidez. Era como si cada rincón hablara del cuidado que habían puesto por ella. Se sentó en su silla favorita y suspiró profundamente, como si finalmente pudiera soltar el peso que llevaba encima. Carmen le preparó una taza de té caliente y se la entregó con una sonrisa. «Ahora sí, está en casa», le dijo, suavemente. Rosa sintió que, por primera vez en mucho tiempo, esas palabras eran verdad. Los días en casa se convirtieron en una rutina serena y reparadora. Cada mañana, Carmen pasaba a verla antes de ir a trabajar, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Los vecinos se turnaban para visitarla, llevarle comida o simplemente conversar un rato. Rosa, acostumbrada a la soledad impuesta por sus hijos, se sentía ahora rodeada de un afecto inesperado. Era como un manto invisible de cariño que la sostenía en los momentos de debilidad y la hacía sentirse nuevamente parte de algo. Un día, mientras Rosa regaba sus plantas en el patio, vio a lo lejos a uno de sus hijos pasar en coche. No se detuvo ni siquiera para saludar. El corazón de Rosa se estremeció, pero ya no con el mismo dolor de antes. Ahora había aprendido a no mendigar cariño donde no lo había. Cerró la puerta con calma y volvió a su silla, decidida a no dejar que la indiferencia de su sangre le robara la paz que había logrado construir. Había demasiado por lo que agradecer para perderse en lo que faltaba. Con el tiempo, la relación entre Rosa y Carmen se fortaleció al punto de convertirse en inseparables. Compartían confidencias, risas y hasta silencios cómodos. Carmen la trataba como si fuera su propia madre, y Rosa la veía cada vez más como la hija que nunca tuvo. Esa conexión les dio a ambas una nueva razón para seguir adelante. Rosa se dio cuenta de que la vida, aunque cruel en algunos aspectos, también le había regalado la oportunidad de construir un nuevo tipo de familia basada en la elección y no en la obligación. Una tarde de verano, mientras tomaban café en el patio, Carmen le confesó a Rosa que siempre había envidiado la relación que creía que ella tenía con sus hijos. Pensaba que tenía la familia perfecta, dijo. Rosa sonrió con tristeza y respondió: «La perfección no existe, Carmen, pero a veces, lo que parece una pérdida es en realidad una bendición disfrazada». Esa conversación marcó un antes y un después. Ambas entendieron que no estaban solas, que se tenían la una a la otra, y que eso era suficiente. El barrio también comenzó a verlas como una dupla inseparable. Todos comentaban cómo Carmen y Rosa habían formado un vínculo especial, y muchos los admiraban en silencio. Algunos incluso comenzaron a imitar su ejemplo, visitando con más frecuencia a sus propios familiares mayores,
recordando que nadie merece pasar sus últimos años en soledad. Rosa, sin proponérselo, se convirtió en un recordatorio viviente de la importancia de cuidar y valorar a quienes nos rodean. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, Rosa reflexionó sobre lo vivido. La soledad que temía ya no era un fantasma que la perseguía. Ahora entendía que la verdadera familia se mide por los actos y no por los apellidos. Aunque sus hijos habían elegido apartarse, la vida le había dado una segunda oportunidad para sentirse querida, y esa certeza le devolvía la esperanza que había perdido en los pasillos fríos del hospital. Al cerrar los ojos esa noche, Rosa no pensó en lo que le faltaba, sino en lo que había ganado. Pensó en Carmen, en los vecinos, en las sonrisas y los pequeños gestos que le devolvieron la vida cuando más lo necesitaba. Se durmió con el corazón en paz, convencida de que, aunque el abandono de su sangre había sido una herida dolorosa, la sanación había llegado de las manos de quienes realmente la valoraban. Y así, entre sueños tranquilos, supo que nunca más volvería a sentirse sola. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina de Rosa fue transformándose en una vida llena de pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. Cada taza de café compartida con Carmen, cada saludo de los vecinos, cada visita inesperada se convirtieron en tesoros cotidianos. Rosa había aprendido a mirar con otros ojos la vida que tenía frente a sí. No perfecta, pero sí real, sincera y cálida. Esa nueva percepción le devolvió la energía que pensaba haber perdido para siempre. Un domingo por la mañana, Rosa decidió asistir nuevamente a misa en la parroquia del barrio. Hacía tiempo que no iba, pues la enfermedad y la soledad le habían quitado las ganas. Al entrar, notó las miradas de afecto de quienes la conocían. Muchos se acercaron a abrazarla y decirle que se habían preocupado por ella. Rosa sintió un calor profundo en el corazón. No estaba olvidada, simplemente había estado buscando amor en las personas equivocadas. La fe volvió a darle un sentido renovado de gratitud. En medio de esas nuevas experiencias, llegó el cumpleaños de Carmen. Rosa quiso sorprenderla con algo especial. Con la ayuda de los vecinos, organizó una pequeña reunión en su patio. Prepararon comida, música y decoraron el lugar con flores. Cuando Carmen llegó, quedó sin palabras al ver la sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a Rosa, agradeciendo no solo la celebración, sino el cariño genuino que la rodeaba. Esa noche, ambas reafirmaron que el lazo entre ellas era más fuerte que cualquier vínculo de sangre. Un día, sin previo aviso, uno de los hijos de Rosa tocó a su puerta. Venía con gesto incómodo y un aire de falsa preocupación. Dijo que había pasado a ver cómo estaba. Rosa, tranquila, lo recibió con educación, pero sin la ansiedad que antes sentía. Conversaron unos minutos y al final, él insinuó que necesitaba dinero para resolver unos problemas. Rosa, con voz firme, le respondió: «Ya aprendí a diferenciar entre quienes me buscan por amor y quienes lo hacen por interés». Cerró la puerta sin culpa, consciente de que había dado un paso crucial en su liberación emocional. Esa misma noche, Rosa compartió con Carmen lo sucedido. Carmen la escuchó con atención y luego le dijo: «Eso significa que ya no eres rehén de su indiferencia, Rosa. Ahora eres dueña de tu paz». Esa frase resonó en la mente de Rosa durante días. Comprendió que soltar a quienes no la valoraban no era un acto de egoísmo, sino de dignidad, y que, al hacerlo, había abierto espacio para que entrara el cariño verdadero de quienes sí estaban dispuestos a estar allí. Los meses pasaron, y Rosa recuperó por completo su salud. Su vida ya no giraba alrededor de la ausencia de sus hijos, sino de la presencia de Carmen y de una comunidad que la había abrazado como nunca imaginó. Empezó a participar en actividades vecinales, en grupos de lectura y en talleres comunitarios. Descubrió que todavía tenía mucho por aportar y que, a pesar de los años, la vida seguía dándole nuevas oportunidades para crecer y sentirse útil. En una de esas actividades, Rosa fue invitada a dar una pequeña charla sobre la importancia de cuidar a los ancianos y no dejarlos solos. Nerviosa al principio,
Habló desde el corazón, contando su experiencia en el hospital y cómo había sido abandonada por sus propios hijos. Muchos en la audiencia lloraron al escucharla, y algunos se levantaron para abrazarla al final. Rosa sintió que su dolor no había sido en vano. Se había convertido en una voz para otros que pasaban por lo mismo. La historia de Rosa comenzó a circular en el barrio y más allá. Personas que la escuchaban reflexionaban sobre cómo trataban a sus propios padres o abuelos. Algunos incluso se acercaron a ella para agradecerle por abrirles los ojos. Rosa nunca había imaginado que, a su edad, se convertiría en una inspiración para otros. Pero allí estaba, transformando su dolor en una lección de vida para quienes estaban dispuestos a aprender. En medio de todo eso, Carmen siempre estuvo a su lado. Más que amiga, se había convertido en una especie de ángel guardián. Rosa sabía que la vida le había quitado muchas cosas, pero también le había regalado a Carmen. Y en ese regalo estaba la verdadera riqueza que necesitaba para vivir sus últimos años en paz y rodeada de amor auténtico. Una tarde, mientras caminaban juntas por la plaza, Rosa miró a Carmen y le dijo: «Sabes, nunca imaginé que terminaría mi vida sintiéndome más querida que nunca, y todo gracias a ti». Carmen sonrió y le respondió: «El amor verdadero no siempre viene de donde esperamos, pero cuando llega, debemos abrazarlo sin miedo». En ese instante, Rosa entendió que había encontrado finalmente su lugar en el mundo. Con la llegada del invierno, Rosa comenzó a disfrutar de las pequeñas tradiciones que compartía con Carmen. Preparaban juntas chocolate caliente, horneaban pan dulce y se sentaban a conversar junto a la estufa. Esos momentos íntimos, llenos de sencillez, le recordaban a Rosa que la vida no se mide por lo que falta, sino por la calidez de quienes la acompañan. Cada risa compartida era una victoria sobre el abandono que alguna vez la había consumido. Un día recibió la visita inesperada de una vecina más joven, que confesó haber escuchado su charla en el centro comunitario. La mujer le dijo que había decidido reconciliarse con su madre gracias a sus palabras. Rosa la escuchó conmovida y comprendió que su historia estaba dejando huellas reales en la vida de otros. En silencio, agradeció a la vida por haberle dado la fuerza para transformar su dolor en algo que podía inspirar a los demás. Los hijos de Rosa, por su parte, seguían distantes. De vez en cuando llegaban rumores de que enfrentaban problemas económicos y personales, pero ninguno daba el paso de buscarla sinceramente. Rosa ya no los esperaba con ansiedad ni con rencor. Simplemente había aceptado que habían tomado su camino. Ella también había tomado el suyo, y ese camino estaba lleno de afecto, dignidad y paz. Esa aceptación fue la clave para cerrar heridas que parecían imposibles de sanar. Durante una caminata por el parque, Rosa se detuvo frente a un árbol grande y frondoso. Carmen le dijo que ese árbol siempre le recordaba a la fortaleza de quienes sobreviven a las tormentas. Rosa lo observó con detenimiento y sintió que era un reflejo de su propia vida. Había soportado el abandono, la enfermedad y la soledad, pero allí estaba, de pie, con raíces firmes y rodeada de nuevas ramas que representaban las personas que había encontrado en su camino. La comunidad comenzó a organizar un proyecto para cuidar a los ancianos del barrio, y eligieron a Rosa como una de las portavoces. Ella aceptó con humildad, sorprendida de que quisieran contar con su experiencia. En las reuniones, compartía consejos y hablaba de la importancia de escuchar a los mayores. Su voz, una vez apagada por la indiferencia de sus hijos, ahora resonaba con fuerza y era respetada. Era como si el mundo le hubiera devuelto lo que un día le quitaron. En una de esas reuniones, una joven le preguntó qué consejo daría a alguien que siente que su familia la ha dejado atrás. Rosa la miró a los ojos y respondió: «Nunca midas tu valor por la atención que otros te dan. A veces la familia no es la que te toca, sino la que decides construir». Esas palabras fueron recibidas con un aplauso cálido. Rosa se dio cuenta de que ya no era solo una sobreviviente, era una maestra de vida para muchos. Un día, Carmen llegó a su casa con una sorpresa: un álbum de fotos que había armado con imágenes recientes de ambas y de los momentos que habían compartido. Al abrirlo, Rosa vio su propia sonrisa en cada página y se conmovió.
Era un contraste brutal con los recuerdos de soledad que antes la atormentaban. Ese álbum se convirtió en un símbolo de su nueva vida, una prueba tangible de que la felicidad podía reconstruirse a cualquier edad. El tiempo, lejos de marchitarla, le dio a Rosa un aire de serenidad y sabiduría que la hacía brillar. Quienes la conocían decían que su mirada transmitía paz. Incluso los niños del barrio se acercaban a ella para escuchar sus historias o pedirle consejos. Rosa sentía que había recuperado la dignidad que la enfermedad y el abandono le habían arrebatado, y que ahora podía vivir el presente sin miedo al futuro. Una tarde, Carmen le propuso viajar a un pueblo cercano para descansar unos días. Rosa aceptó emocionada, pues hacía años que no salía de la ciudad. El viaje fue sencillo, pero lleno de magia. Caminaron por calles empedradas, comieron en pequeñas fondas y rieron como dos niñas. Rosa descubrió que aún había mucho por experimentar y que la vida seguía ofreciéndole sorpresas. Esa escapada quedó grabada como uno de sus recuerdos más felices. Al regresar, Rosa sintió que había renacido. Volvió a su hogar con energías renovadas y con la certeza de que su historia no había terminado, sino que apenas estaba empezando un nuevo capítulo. Había aprendido a soltar el dolor, a abrazar el presente y a confiar en que, mientras tuviera amor alrededor, nunca más volvería a sentirse sola. Su sonrisa, antes opacada por la tristeza, se convirtió en el reflejo de una mujer que había encontrado su verdadera familia en el lugar menos esperado. Con el inicio de un nuevo año, Rosa decidió hacer algo que jamás imaginó: escribir un diario. Cada noche, antes de dormir, relataba lo que había vivido durante el día, lo que había sentido y las pequeñas victorias que la hacían sonreír. Ese hábito se convirtió en una terapia, pues al poner en palabras sus emociones, se dio cuenta de cuánto había cambiado y crecido desde aquella tarde en el hospital. El diario se transformó en un testigo silencioso de su renacimiento. Un día Carmen lo descubrió sobre la mesa y le preguntó si podía leer un fragmento. Rosa dudó por un momento, pero luego aceptó. Carmen comenzó a leer en voz alta algunas páginas, y ambas terminaron riendo y llorando al recordar cómo habían enfrentado juntas cada situación. Fue en ese momento que Rosa comprendió que compartir sus pensamientos más íntimos con alguien que realmente la valoraba era un acto de liberación. Ya no tenía miedo de ser transparente. Los vecinos también notaban el cambio. Una señora mayor comentó: «Rosa, cada vez que la veo me recuerda que nunca es tarde para volver a empezar». Esas palabras la llenaron de orgullo. La mujer que había estado sola y olvidada en una cama de hospital, ahora era un símbolo de resiliencia para toda la comunidad. Rosa aprendió a aceptar los halagos con humildad, entendiendo que su historia era en realidad un espejo en el que otros podían verse reflejados. En una tarde lluviosa, Rosa se encontró pensando en lo diferente que habría sido su vida si sus hijos hubieran estado presentes. Sin embargo, al mismo tiempo, sintió que esa ausencia la había empujado a descubrir fuerzas que no sabía que tenía. Esa paradoja, el dolor que la destruyó y a la vez la reconstruyó, era ahora parte esencial de su identidad. Se dijo a sí misma: «Quizá no recibí lo que esperaba, pero recibí lo que necesitaba». Poco después, Rosa fue invitada a un programa de radio local para hablar sobre su experiencia. Aunque al principio estaba nerviosa, accedió. Durante la entrevista contó cómo había pasado de la desesperanza a la plenitud, y al final, el conductor le agradeció por compartir un testimonio tan poderoso. Muchas personas llamaron a la emisora para decir que se habían conmovido. Rosa regresó a casa con la sensación de que su voz ya no le pertenecía solo a ella, sino a todos los que necesitaban escucharla. Ese reconocimiento le trajo nuevas oportunidades. La invitaron a escribir pequeños artículos en un periódico comunitario sobre la importancia del cuidado de los ancianos. Rosa aceptó con entusiasmo, descubriendo que también tenía talento para escribir de forma inspiradora. Cada publicación recibía respuestas llenas de cariño, y ella sentía que había encontrado una nueva misión en su vida: dar esperanza a quienes se sentían olvidados. Mientras tanto, Carmen seguía siendo su mayor apoyo. En cada logro, en cada paso adelante,
Estaba allí para aplaudirla y recordarle lo valiosa que era. Rosa se dio cuenta de que, más que una amiga, Carmen se había convertido en la hermana que nunca tuvo. Esa relación trascendía cualquier definición, porque estaba basada en lealtad, confianza y amor incondicional. Rosa entendió que la vida le había quitado mucho, pero también le había dado a alguien imposible de reemplazar. El tiempo pasó y Rosa celebró un nuevo cumpleaños rodeada de personas que la querían de verdad. No hubo regalos lujosos ni fiestas ostentosas, pero sí abrazos sinceros, risas y canciones improvisadas. Mientras soplaba las velas, pidió un único deseo: que nunca volviera a sentirse invisible. Al abrir los ojos y ver los rostros sonrientes alrededor, supo que ese deseo ya se había cumplido. En una tarde serena, Rosa y Carmen se sentaron en un banco de la plaza mientras observaban a los niños jugar. Rosa le confesó a su amiga que, por primera vez en muchos años, se sentía en paz consigo misma. No importa lo que no tuve, lo que sí tengo ahora vale más que todo, dijo con voz suave. Carmen le apretó la mano y le respondió: lo importante es que nunca te rendiste, Rosa. Esa es tu mayor victoria. Esa noche, al escribir en su diario, Rosa reflexionó sobre la travesía que había vivido. Del dolor más profundo, había surgido la fortaleza más inesperada. De la soledad más cruel había nacido la compañía más sincera. Y de la indiferencia de quienes debieron amarla, había florecido el cariño de quienes eligieron hacerlo. Rosa cerró el cuaderno con una sonrisa y pensó: mi historia no es de derrota, es de renacimiento. Con el paso de los días, Rosa comenzó a recibir cartas de personas que habían leído sus artículos en el periódico comunitario. Muchas le agradecían por compartir su experiencia, contándole que sus palabras les habían dado fuerzas para enfrentar sus propios dolores. Algunas incluso le confesaban que habían decidido visitar a sus padres ancianos después de años de distancia. Rosa lloraba cada vez que leía esas cartas, pues sentía que finalmente su vida tenía un propósito más grande. Un domingo, la invitaron a dar una charla en un centro cultural del barrio. Cuando llegó, se sorprendió al ver el salón lleno. Hombres y mujeres de todas las edades estaban allí para escucharla. Rosa se paró frente al público con un nudo en la garganta, pero cuando comenzó a hablar, lo hizo con una calma que sorprendió a todos. Compartió cómo había sentido el abandono de sus hijos y cómo había transformado esa herida en fortaleza. Al final, todos se pusieron de pie para aplaudirla. Después de la charla, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Usted me ha dado el valor para perdonar a mi madre». Rosa la abrazó con ternura y comprendió que lo que estaba viviendo era más grande de lo que alguna vez imaginó. Cada palabra suya estaba sembrando esperanza en corazones que necesitaban sanar. Y en ese gesto sencillo encontró una satisfacción que ni los bienes materiales ni el reconocimiento familiar habían podido darle. En otra ocasión, Rosa se cruzó en la calle con una de sus nueras, quien apenas la miró. La mujer, avergonzada, solo murmuró un saludo rápido y siguió su camino. Rosa sintió un pinchazo en el pecho, pero enseguida respiró hondo. Ya no necesitaba la aprobación de aquellos que la habían ignorado. Había aprendido a poner límites y a no dejar que la indiferencia de otros definiera su valor. Era libre de ese peso, y esa libertad era una de sus mayores conquistas. El invierno volvió a cubrir la ciudad de frío, pero Rosa no lo sintió tan crudo como antes. En su casa había calor, no solo de la estufa, sino del cariño que la rodeaba. Los vecinos pasaban a visitarla. Carmen la acompañaba cada día, y ella misma había recuperado la ilusión por el mañana. Cuando miraba por la ventana y veía la nieve caer, ya no pensaba en la soledad, sino en la belleza de cada instante que podía disfrutar. Un día, Rosa fue invitada a una escuela a contar su historia a los alumnos. Allí, rodeada de niños curiosos, relató cómo la indiferencia puede herir, pero también cómo la bondad puede sanar. Los pequeños escuchaban con atención y, al final, uno levantó la mano para decir: «Yo voy a cuidar a mi abuelita siempre». Rosa sintió que su corazón se llenaba de ternura. Ese día comprendió que su experiencia estaba educando a toda una nueva generación. En otra visita al médico,
Este le dijo que su salud estaba estable y que su recuperación era sorprendente. Rosa salió de la consulta con una sonrisa amplia. No solo había recuperado su bienestar físico, sino también su estabilidad emocional. Recordó aquellas noches de dolor y lágrimas en el hospital y se maravilló de cómo había logrado dar un giro tan radical a su vida. Esa victoria silenciosa era motivo suficiente para agradecer cada mañana al despertar. Con el 1900 en tiempo, Rosa comenzó a soñar con un proyecto personal, escribir un libro con su historia. Al principio pensó que era una idea demasiado ambiciosa, pero Carmen la animó. Tu voz merece quedar en papel, Rosa, que nadie la pueda borrar. Con esa motivación, empezó a redactar capítulo por capítulo, reviviendo tanto los momentos oscuros como las luces que la guiaron hacia adelante. Cada palabra era un acto de liberación. La escritura la llevó a reflexionar aún más profundamente sobre sus vivencias. Comprendió que lo que más la había fortalecido no era el dolor en sí, sino las decisiones que tomó a partir de él. Elegir rodearse de quienes la querían de verdad, atreverse a hablar en público, aceptar ayuda sin vergüenza y, sobre todo, no rendirse. Esa conciencia la hizo sentirse orgullosa de sí misma como nunca antes en su vida. Una tarde, mientras escribía en su libro, Carmen le llevó una taza de té y se sentó a su lado. Rosa la miró y pensó en lo diferente que todo sería si aquella vez en 1900 en el hospital nadie hubiera estado allí para ella. Apretó la mano de su amiga y le dijo: «Gracias por ser mi familia cuando la mía me dio la espalda». Carmen sonrió y respondió: «Gracias a ti por enseñarme que la verdadera familia se elige». En ese instante, Rosa supo que su historia tenía un final de esperanza. El libro de Rosa comenzó a tomar forma poco a poco. Cada capítulo estaba impregnado de honestidad y emoción, y cuando terminó de escribirlo, lo dejó leer a Carmen. Su amiga lloró en varias partes, pero al final la abrazó y dijo: «Esto tiene que llegar al mundo». Con la ayuda de algunos conocidos del periódico comunitario, Rosa logró que una pequeña editorial se interesara en publicarlo. Nunca imaginó que, a su edad, se convertiría en autora. El día de la presentación del libro, Rosa se sintió nerviosa como una niña. El salón estaba lleno de vecinos, amigos y personas que habían escuchado su historia en la radio o en sus charlas. Cuando tomó el micrófono, su voz tembló al principio, pero luego habló con claridad y fuerza. Contó cómo el abandono la había herido, pero también cómo ese dolor se transformó en la semilla de su nueva vida. Los aplausos resonaron con intensidad al final de su discurso. Entre los asistentes, Rosa distinguió a uno de sus hijos en el fondo del salón. No se había acercado en todo el evento, pero lo vio llorar en silencio mientras sostenía el libro. Rosa sintió un nudo en la garganta. No lo buscó, no lo llamó, simplemente lo dejó estar. Sabía que, si algún día decidía pedir perdón, lo recibiría con serenidad, pero también sabía que ya no necesitaba esa validación para ser feliz. La vida le había enseñado a no suplicar afecto. Tras la publicación, llegaron más entrevistas y presentaciones. Rosa, que antes se sentía invisible, ahora era reconocida y valorada. Pero lo que más apreciaba no era la atención pública, sino las conversaciones íntimas con desconocidos que se le acercaban para agradecerle. Muchos le confiaban secretos y dolores, como si encontraran en ella un refugio seguro. Esa conexión humana era el regalo más grande que había recibido. Un día, mientras caminaba por la plaza con Carmen, una señora se le acercó y le dijo: «Gracias a usted, me animé a volver a hablar con mi hermana después de 20 años». Rosa sintió un escalofrío de emoción. Nunca imaginó que sus palabras pudieran tener tanto poder. Aquella escena le confirmó que su historia había dejado de ser solo suya para convertirse en una herramienta de reconciliación para otros. En casa, Rosa colocó un ejemplar de su libro en la mesa del comedor, junto a una foto antigua donde aparecía con sus hijos cuando eran pequeños. Lo hizo sin rencor, como un recordatorio de que había amado y que todavía lo hacía, aunque las heridas siguieran abiertas. Para ella, aprender a convivir con el pasado sin dejar que dictara su presente era la verdadera victoria. Cada día miraba esa foto con un sentimiento más sereno.
La relación con Carmen también se fortaleció con el tiempo. Se convirtieron en compañeras inseparables, compartiendo desde las tareas cotidianas hasta los sueños más improbables. En más de una ocasión, bromeaban diciendo que parecían dos adolescentes haciendo planes para el futuro. Esa complicidad le devolvió a Rosa la alegría de vivir. Descubrió que la risa compartida era uno de los mejores remedios contra las cicatrices del alma. En una de sus charlas, Rosa dijo una frase que quedó grabada en todos los presentes. El amor que damos libremente es el único que nunca nos traiciona. Esa idea se convirtió en una especie de lema, repetido por muchos que habían leído su libro o escuchado su historia. Rosa no solo había encontrado sanación, sino que también había creado un legado, una enseñanza que trascendía su propia vida. El tiempo continuó su curso, y Rosa ya no temía a la soledad. Había aprendido que estar sola no significaba estar vacía. Su casa estaba llena de recuerdos, de voces de amigos que la visitaban, de cartas y libros. Cada rincón hablaba de su nueva vida. Sentarse en su sillón favorito con una taza de café y ver caer la tarde le bastaba para sentirse plena. Su paz era la recompensa a una batalla silenciosa que había librado y ganado. Una mañana, mientras caminaba por el mercado, escuchó a dos personas hablar sobre su historia, sin saber que ella estaba cerca. Decían, ¿sabías que esa señora transformó su abandono en esperanza para todos? Rosa sonrió discretamente y siguió su camino. No necesitaba decir nada. El eco de su experiencia ya hablaba por sí mismo. En ese instante, comprendió que su vida, que un día pareció rota, se había convertido en un faro de luz para otros. Con el paso de los años, Rosa envejeció con dignidad y serenidad. Sus canas, que antes veía como símbolo de abandono, ahora eran un estandarte de sabiduría. Caminaba despacio, pero con la frente en alto, orgullosa de todo lo que había logrado. La gente del barrio la saludaba con cariño, y los niños corrían a abrazarla, como si fuera una abuela adoptiva. Esa calidez era algo que nunca imaginó volver a sentir. Un día recibió una invitación inesperada. La universidad local quería entregarle un reconocimiento por su aporte a la comunidad. Rosa, sorprendida, aceptó. En la ceremonia, escuchó cómo hablaban de ella como ejemplo de resiliencia y humanidad. Mientras sostenía el diploma entre sus manos, se permitió cerrar los ojos y recordar aquel hospital frío donde empezó todo. Sonrió al darse cuenta de hasta dónde había llegado desde entonces. Al terminar el evento, varios jóvenes se le acercaron para tomarse fotos con ella. Rosa reía, sorprendida por la admiración que despertaba. Uno de ellos le dijo, «Usted me enseñó que siempre hay otra oportunidad para volver a empezar». Esa frase quedó grabada en su corazón, porque reflejaba la esencia de su viaje, convertir el dolor en renacimiento, la soledad en fuerza, y el rechazo en amor hacia uno mismo. En casa, Rosa se sentó frente a la ventana con su libro en 1900 las manos. Afuera, el atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y violetas. Ella acarició la portada como quien acaricia una herida que ya cicatrizó. No tenía miedo del futuro ni resentimiento por el pasado. Había aprendido que la vida no se mide por los que se quedan o se van, sino por la capacidad de seguir adelante con dignidad. Esa noche, escribió una última frase en su diario personal. Me abandonaron cuando más los necesité, pero descubrí que no estaba sola. La vida me regaló personas que me demostraron que la verdadera familia se encuentra en el amor sincero, no en los lazos de sangre. Cerró el cuaderno con una sonrisa tranquila, sintiendo que había concluido un capítulo importante. Unos días después, Carmen organizó una pequeña cena en honor a Rosa. Los vecinos más cercanos acudieron con flores y comida. Entre risas y anécdotas, Rosa miró a su alrededor y pensó que nunca en su juventud imaginó que terminaría rodeada de tanto cariño. Alzó su copa y brindó por la amistad, por la esperanza y por la segunda oportunidad que la vida siempre ofrece a quienes se atreven a no rendirse. Con el tiempo, sus hijos comenzaron a acercarse tímidamente, algunos con disculpas, otros con silencios incómodos. Rosa los recibió con calma, sin reproches, pero tampoco con necesidad. Había aprendido a amar sin esperar nada a cambio. Los escuchó, compartió momentos con ellos,
pero ya no dependía de su afecto. Su fortaleza estaba en otro lugar, en ella misma y en la familia elegida que la había acompañado en su renacer. Rosa pasó sus últimos años disfrutando de pequeñas alegrías: una caminata por el parque, una tarde de lectura, el canto de los pájaros en la ventana. Cada día era un regalo, y ella lo vivía con gratitud. El miedo a ser olvidada ya no la atormentaba. Su historia estaba escrita, contada y compartida, imposible de borrar. Había dejado huellas en los corazones de quienes la escucharon. Cuando finalmente partió de este mundo, lo hizo en paz, rodeada de Carmen y de los vecinos que se habían convertido en su verdadera familia. No hubo soledad en su despedida, sino lágrimas sinceras y palabras de agradecimiento por todo lo que había enseñado con su vida. Fue recordada no como una mujer abandonada, sino como un ejemplo de valentía y transformación. El legado de Rosa perduró mucho más allá de su ausencia. Sus palabras siguieron inspirando a generaciones enteras, recordando que incluso en la oscuridad más profunda puede encenderse una luz. Y así, la mujer que un día lloró sola en un hospital, se convirtió para siempre en símbolo de esperanza, demostrando que el amor verdadero nunca se extingue, solo se transforma en fuerza para quienes se atreven a creer.